Buenos días. Vamos a iniciar la reunión de hoy. Vamos a leer Romanos 10 del 12 al 15. Yo lo voy a leer en NBI, digo en Reina Valera. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bueno, buenos días para todos. También quiero aprovechar la oportunidad para pedirles que se suscriban, que nos sigan y que sigan compartiendo este mensaje en sus redes sociales a las personas que Dios les determine. Y bueno, quiero empezar abriendo este tema a través de un cuento. ¿Listo? Entonces, este cuento se va a dar en un contexto en el que hay una cabina, una tripulación y hay dos personas. Es en medio de una conversación, en medio de un vuelo. ¿Listo? Durante la enseñanza voy a hablarles de diferentes pasajes, en su mayoría van a estar en Reina Valera. Sí les pido que vayan teniendo su Biblia y vayan siguiendo la lectura. No voy a darles mucho paso para intervenciones durante, pero sí al final o en ciertos momentos les pediré que alguien dedocráticamente lea otra versión de lo que pues el Señor quiere contar el día de hoy, con mucho respeto y por supuesto con todo el amor. Entonces, el cuento en el cual nos vamos a sumergir es basado en ciencia ficción y es el siguiente, así que ponga todos sus sentidos, ponga toda su imaginación como usted quiera, imaginándose los personajes, cómo son, cómo se ven, cómo hablan, de la siguiente forma, ¿no? El cuento se llama Altitud Cero. El capitán Ríos era famoso por una cosa. Jamás admitía que necesitaba ayuda. Su temperamento tenía filo y peso. Era decidido, orgulloso, impulsivo cuando sentía presión, pero sorprendentemente calmado cuando enfrentaba peligro real. No temblaba ante lo inesperado. De hecho, lo desafiaba. Sin embargo, su fortaleza tenía una grieta. Confiaba demasiado en su propia perspectiva. Volaba como si el cielo le perteneciera. Dicen que una vez atravesó una tormenta tan feroz que los rayos parecían aplaudirle. Ríos creía que veía más claro que cualquiera. Sus años de experiencia eran para él como lentes que nunca se equivocaban. Su propio deseo de demostrar el control y su sapiencia le hacía pensar que la intuición era suficiente, que lo que había vivido antes sería siempre la guía perfecta para lo que vendría. Y sobre todo, le costaba confiar en que alguien más tuviera una visión de pronto más completa que la suya. A su lado viajaba el copiloto Fernández, un hombre observador, paciente como un relojero y preciso como un cirujano. No hablaba por hablar, no corregía para tener la razón, sino para preservar el rumbo. Conocía el avión mejor que cualquier técnico. Podía nombrar cada válvula, cada cable, cada sistema, como si hubiera nacido dentro de esa cabina. Y no solo eso, sabía las rutas, las había estudiado con obsesiva dedicación. Y lo más importante, conocía a cada pasajero dentro del avión de Ríos, sus historias, sus miedos, sus motivos para viajar. No buscaba protagonismo, buscaba precisión. Y sabía que en pleno vuelo, la precisión salvaba vidas. Aquella noche, sin embargo, algo cambió. Mientras cruzaban un corredor oscuro sobre el océano, una falla eléctrica sacudió el panel del capitán Ríos. Una chispa, un zumbido y luego oscuridad en sus instrumentos. De un segundo a otro, perdió visibilidad, altitud, dirección, velocidad. Ríos no veía. Los indicadores parpadearon como luciérnagas moribundas hasta apagarse por completo. No pasa nada, murmuró Ríos, tensando la mandíbula. Tengo esto bajo control. Fernández vio cómo el avión empezaba a descender, casi imperceptible, como quien baja una escalera sin saberlo. Fernández revisó sus propios instrumentos. Los suyos funcionaban perfectamente. Se dio cuenta de que el descenso era lento, pero constante. Capitán, mis instrumentos funcionan, anunció él con calma. Estamos perdiendo altitud. Yo le sugiero ascender 10 grados.
Ríos, entre orgullo y temor, frunció el ceño y soltó una gran carcajada. Fernández, yo llevo más de 20 años volando este avión. Yo sé cómo hacerlo, confíe. El copiloto respiró hondo. Ahí estaba el problema. No era la falla eléctrica, porque aún dentro de esta dinámica, uno de los dos veía. El copiloto no confiaba en el orgullo, mas Ríos tenía tan claro y presente su deseo de tener la razón que estaba ignorando una y otra vez los datos, la información, la altitud, la visibilidad. Solo confiaba en sí mismo. Con respeto, capitán, estamos saliéndonos de la ruta. Si no corregimos, entraremos en nubes densas y perderemos aún más la referencia. Yo conozco esas rutas, interrumpe Ríos. Yo siento el avión. Estamos estables. Fernández no lo contradijo, pero sabía una verdad sencilla y contundente. Esa noche, él era el único que realmente tenía la ruta completa. Y además de seguir de esa forma, iban a morir. Aquí empezó la falla más peligrosa de todas, una comunicación rota. Fernández sabía dónde estaban las tormentas invisibles, sabía qué esperaba cada pasajero al otro lado del viaje y además sabía que Ríos, con todo su talento, estaba volando a ciegas. Sin embargo, Ríos tenía la autoridad, así que entre ambos había un silencio lleno de tensión, un silencio peligroso, porque la comunicación rota en una cabina es como un agujero en el fuselaje, pequeño al principio, mortal si no se atiende. El copiloto respiró, él era persistente, no alzaba la voz, no imponía, pero no se rendía. Así que Fernández decidió insistir, como siempre lo hacía. Capitán, dijo con voz más firme que antes, estamos entrando al nivel 0 del radar. Esto significa que podríamos oír el mar antes de verlo. Necesito que confíe, aunque no lo sienta, aunque no le guste, aunque no crea que sea necesario. Hubo un silencio largo, casi eterno. Ríos apretó el volante hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Su respiración se volvió pesada. Y por primera vez esa noche admitió lo que no quería admitir y dijo, no veo nada. Ríos siguió adelante a una oscuridad que no respondía. Poco a poco, el humo del orgullo y de la incredulidad comenzaron a disiparse. Él sabía que su instinto ya no era una herramienta confiable cuando la cabina se queda sin instrumentos. Y fue justo ahí cuando la comunicación volvió a nacer. Fernández dijo con voz entrecortada, dame tus coordenadas, guíame. En medio de un duro suspiro, el copiloto no lo reprochó, no le dijo, por fin, o te lo dije, solo hizo lo que se le pidió, hablar para salvar. Dijo, ascendamos 10 grados, mira 3 grados hacia el oeste, aumenta 20 nudos de velocidad. Ríos obedeció y el avión, como si hubiera estado esperando esa señal, comenzó a elevarse. Las nubes nuevamente se abrieron. Los indicadores del capitán regresaron uno por uno como estrellas volviendo al cielo. Silencio, luego un destello de humildad. Miró a Fernández con un respeto que antes realmente no le había tenido. Gracias, Fernández, admitió Ríos, no por tener la razón, sino por insistir en comunicarla. Fernández, el copiloto, sonrió con modestia y dijo, capitán, no es un avión lo que cae cuando no se comunica, son las personas dentro de él. Ríos asintió. Desde entonces no lo olvidaría jamás. En esa cabina, donde el orgullo casi costó vidas, la paciencia las rescató. Ambos entendieron una verdad simple. No basta con tener información, hay que saber comunicar. Desde aquel día, antes de cada despegue, ambos, como un unísono perfecto, repetían la frase que nació desde esa noche en plena oscuridad. Hablar es volar, callar es caer. Listo. Quiero pedirle a 2 hermanos que me cuenten qué pueden analizar o ver de esta historia de ciencia ficción. Uno de ellos es Mauro y el otro es Felipe. Buen día, gracias. Pues me deja sin palabras porque yo soy malísimo para comunicar y cuando hablo pues atropello. Me pone a pensar en la paciencia que tuvo Fernández para hablar y cuando lo hizo con precisión, como tú decías, como un cirujano. No reprochó y tampoco se escuchó el sí ve, se lo dije, sino simplemente dijo y no esperó ningún mérito en ello. Y también el capitán Ríos, que pues le fue muy duro aceptar eso, pero lo pudo hacer. El ego siempre se interpone en la comunicación. Muchas veces uno quiere siempre tener la razón. Y yo soy uno de ellos, perdón por eso. Gracias. Felipe, gracias. Bueno, es una historia maravillosa, creo que es una realidad
realmente, por más de que dices esa historia o ese cuento de ciencia ficción, realmente es esa realidad que tenemos día a día en nuestro entorno, en todos los ámbitos, ¿no? Tanto en una relación de pareja, en una relación con hijos, en una relación con trabajo, ¿cierto? De, digamos, jefes a empleados, lo mismo de empleados a jefes. Y, por ejemplo, nosotros que estamos en el área de salud también, ¿no? Ese momento en el que estás con el paciente y estás teniendo esa comunicación en el cual puede ser que tengas la razón, pero de pronto la otra persona no lo ve o no lo entiende, o por el contrario, como decía Mauro, ese momento donde puede ser que hayas cometido un error, pero tu orgullo no te lo deja ver, no lo quieres aceptar, y creo que ese es el paso más difícil cuando uno dice, hombre, sí, creo que cometí este error, pero creo que es poder verse ahí reflejado, ¿no? En ese cuento de ciencia ficción, pero que realmente es la realidad del día a día de todos los seres humanos. Veo eso ahí. Es una realidad absoluta de cómo podemos muchas veces tener la razón, pero de pronto respirar profundo una vez más y saber comunicar, sobre todo lo que tú decías o lo que decía ahí. No solo basta con tener la información o con tener la razón, sino saberla comunicar. Creo que hace la diferencia, y por supuesto se ve uno reflejado en ese cuento, claro que sí. Muchas gracias. Entonces, efectivamente, la importancia y mi objetivo con este cuento era ahondarnos en lo importante que es la comunicación. Uno no se da cuenta, pero esto es un claro y un ejemplo sencillo de que debe existir un sistema de doble vía en el que yo hablo, me escuchan, pero también escucho a la persona que está hablando. Y tenemos estos sistemas todo el tiempo. Sin saberlos, los estamos ejecutando, hacemos parte de ellos diariamente, asertivamente, a veces no, a veces desinteresadamente, pero los estamos haciendo diariamente. Y hoy quiero hablarles acerca de la comunicación más importante, ¿cierto? Para nosotros como creyentes. Entonces, quiero que me acompañen a Mateo 7, del 7 al 8. Como les mencionaba, voy a leerlo en su gran mayoría Reina Valera. Si ustedes quieren y estén atentos para buscarlo en otra versión, y les pediré en su momento que la miremos. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Está casi que certificándonos, ¿cierto? Nos está diciendo: usted pide, se le dará, usted busca, va a encontrar, usted llama, se le abrirá. No dice pida, tal vez se le dé, busque, tal vez encuentre, llame, que tal vez le abra, ¿cierto? Él está certificando lo que dice. En otra versión, igualmente, Mateo 7, del 7 al 8, en la TLA dice: pidan a Dios y Él les dará, hablen con Dios y encontrarán lo que buscan, llámenlo y Él los atenderá. Y es importantísimo que no ignoremos este pasaje, porque va acompañado de esta parte. Dice: porque el que confía en Dios recibe lo que pide. No dice el que confía en sí mismo, como lo hizo Ríos. El que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca, y si llama, es atendido. Entonces la comunicación la vemos nosotros todo el tiempo en diferentes roles, a veces como hijos, cuando somos hijos con nuestros padres, a veces cuando somos padres con nuestros hijos, como mencionaba Pipe, en nuestras diferentes profesiones u oficios, cuando hay odontólogos, cuando hay psicólogos, cuando hay médicos, que al otro lado está pues su paciente, cuando hay vendedores, que al otro lado está su cliente, cuando hay amigos, que al otro lado está mi mejor amiga, mi hermana, todo el tiempo está ahí la comunicación. Y muchas veces nosotros hacemos solicitudes, de hecho casi siempre lo que hacemos son solicitudes, ¿no? Pero ¿qué pasa si un hijo, un amigo, un hermano simplemente no se comunica? Y si nos vamos a la parte espiritual, no es su deseo comunicar, ¿cierto? No es algo fácil para la carne sentarse a decir: ok, voy a hablar con el Padre, me voy a someter, voy a escuchar. No lo es. Y si lo ponemos en nuestra realidad, puede suceder que en medio de la frustración, cuando vayamos a hablar y a pedir una situación, pues la situación no cambia y uno empieza a notar que no se le da, que no haya, que no se abre, que no encuentra, que no le responden, y viene la frustración, ¿cierto? Entonces uno empieza a creer que no es oído, que no es escuchado, que de pronto no le están respondiendo. Decía Pipe que uno de los claros ejemplos es la forma en la que se ejecuta una profesión. Entonces viene una persona que claramente ya tiene un concepto
en su mente de lo que necesita y de lo que cree tener. Por ejemplo, en mi oficio, entonces, buenos días, cuénteme, su merced, porque bien. Y esta persona ya leyó o vio en un videito de TikTok de 2 minutos que él lo que necesitaba era tal examen, porque eso es lo que él necesitaba y ya se llenó de todos los argumentos y ya está convencidísimo de que esa es su necesidad. Pues cuando vamos a conversar, él me va a manifestar a mí de lo que está completamente convencido y yo le voy a manifestar las razones por las que tal vez ese examen no es lo que necesita y por qué debemos irnos por otras rutas, mucho menos incluso a veces dolorosas, con efectos secundarios y más de conciencia, ¿cierto? Más de tal vez prestémosle caso a estas cosas sencillas antes de ir hacia allá. La gente, lamentablemente, por lo general se ofende, se llena de razones para no volver, ¿cierto? Hay una especie de frustración, hay una falla en la comunicación, porque lo que yo estaba pidiendo con tanto deseo, pues simplemente no se me está dando. Y siendo hijos, yo creo que todos estamos familiarizados con la oración. Todos entramos hoy y dijimos, esta sí me la sé, pero yo les hago una pregunta sin ánimo de generar, por supuesto, culpa. Esto fue primero para mí. Cuando hablamos con el Padre, el que nosotros argumentamos y decimos, Él es el Rey, ¿cierto? Entonces hago lo que Él dice. El reino de los cielos, allá en nuestra intimidad, en nuestro secreto, hablamos sobre sus propósitos, sobre el Padre, sus promesas, el reino, entendiendo como dice Efesios que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que además dice que Él fue, o sea, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, o estamos yendo a contarle cómo están de buenos mis planes, cómo están de buenos mis propósitos y cómo cabe ahí perfectamente ya calculada su intervención divina en ellos. Es una pregunta que se responderán a sí mismos y siendo así, estamos pidiendo realmente que sea su voluntad o para sonar más espirituales decimos, pero bueno, Señor, que sea tu voluntad. Y realmente lo que estamos deseando es una y otra vez ver en nuestra realidad nuestra buena voluntad, no la suya, que es buena, agradable y perfecta. Y por eso es tan importante, como dice él mismo, transformar nuestro pensamiento para que podamos comprobarla. Si no, pues no la vamos a comprobar. En cuanto a la oración se refiere, la palabra técnica para oración aparece en palabras hebreas como tefila, que habla acerca de una súplica, y palal, que es más o menos interceder o rogar. Y esto no olvidando lo particular, y esto es uno de mis particulares deleites en el Señor. No es la misma oración que yo hago que la que mi esposo hace, que la que seguramente Mauro, Jenny, Nubia hace, porque todos tenemos diferentes formas en las que nos comunicamos, ¿no? En las que manifestamos dolor, en las que manifestamos miedo. Todo es completamente personalizado y eso me agrada mucho porque la idea no es volvernos unos robots. Entonces, esta es la estructura. Primero se va, busca tal silla y se sienta en ese mismo lugar todo el tiempo porque sabemos que no es así, ¿cierto? Porque qué difícil sería entonces movernos a un lugar específicamente cuando ya tenemos el espíritu que está dispuesto a escucharnos y además a hablar con nosotros. Ahora quiero que, según lo que estamos viendo, nosotros podamos identificar qué cosas están haciendo parte de esta oración. Sé que hay muchas y ojalá ustedes sigan descubriendo más positivas o cosas en las que de pronto no estamos acertando tanto, ¿cierto? Y quiero que me sigan a Lucas capítulo 18 del 9 al 14. Entonces dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Y voy a hacer una pausa porque a mí me pareció impresionante. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. O sea, realmente era un monólogo. El fariseo no estaba dispuesto a escucharlo. Dios estaba hablando consigo mismo. Entonces yo empecé a pensar, bueno, ¿en qué momento uno habla consigo mismo? Sencillísimo, coja su teléfono porque esa es la forma en la que usted habla consigo mismo. No hay nada mejor o no hay estructura mejor que lo conozca uno mismo que su propio teléfono gracias a los diferentes algoritmos de las redes sociales. Entonces yo quiero escucharme y quiero reforzar cada idea y cada pensamiento que tengo. Yo me voy a mi celular, que seguramente me conoce mejor y va a decirme una y otra vez, va a reforzar ciertos pensamientos, ¿cierto? En la mayoría de casos.
Entonces el fariseo dice que oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios te proporcionó a mí pecado. Incluso son menos palabras en esta parábola, pero habla de la actitud del corazón de las dos personas, ¿verdad? Luego el Señor dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. No dice que el otro no fue justificado, dice que antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, pensando en esto, también me vino a la mente una conversación de dos momentos muy diferentes en los que hay una conversación directamente con el Señor Jesús. Entonces, hay un momento en el que está Simón, porque ahí todavía no le habían puesto Pedro, y el Señor Jesús dice: bueno, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces empiezan a responderle. Unos dicen que tú eres profeta, otros dicen que tú eres Elías, y entonces Simón se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, con una revelación impresionante, ¿cierto? Y entonces el Señor Jesús, yo creo que quedó aterrado y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, producto de la comunicación, de conocer al Verbo que se hizo carne, vino la revelación en medio de esa oración, ¿verdad? Y luego es cuando el Señor le dice: y ahora tú te vas a llamar Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. 3 doritos después, en el mismo capítulo, hay un momento donde también está hablando el Señor Jesús y les está diciendo a sus discípulos: me es necesario ir a Jerusalén, allá pues yo voy a padecer mucho de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas, allá voy a morir, pero voy a resucitar al día tercero, ¿cierto? Pues otra vez viene Pedro, que es el mismo personaje en esta escena, lo toma aparte y le dice: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Que el Señor hubiera seguido con que eso no le aconteciera, ¿dónde estaríamos nosotros hoy en día, ¿cierto? Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces acá nos está dando casi que la clave, ¿cierto? ¿Por qué iba a ser tropiezo esa petición que le estaba haciendo Pedro, o esa sugerencia? Porque estaba poniendo la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Se estaba olvidando del propósito principal por el cual el Señor vino, y estaba poniendo toda su óptica y toda su mirada en las cosas de los hombres. Hay 2 tipos de conversaciones en lo que les acabo de brevemente comentar. En una hay revelación, hay escucha. Yo creo que los demás discípulos dirían: wow, sí, Pedro sí sabe. Donde está Pedro mirando lo eterno, y otra donde el Señor Jesús le dice: estás mirando mal, estás mal enfocado, ¿cierto? Y no quiero decir que las cosas de los hombres o lo que atañe a la añadidura no sea importante para el Señor, porque lo es, por supuesto. Él dice en Mateo 6, 32, 33, que está atento, que va a responder a esa añadidura. Dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Pero mi invitación hoy: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, nuevamente volvemos al ejemplo, ¿cierto? Cuando yo vuelvo y me siento a hablar por este pase maravilloso y este acceso que tenemos con el Padre, me tengo que preguntar: ¿esto ya tiene relación con lo eterno o tiene que ver con mis propios deseos, como el piloto del cuento? Y ¿saben qué es lo más interesante? Que si uno hace el ejercicio de exponerlo, por lo menos a mí me gusta hacerlo en voz alta, uno hace conciencia de realmente, para mí, qué es lo más importante en ese momento. ¿Quién es lo más importante? O sea, ¿qué hay en mi corazón? Que esto es lo que estoy trayendo. Y vivir ya siendo hija en la naturaleza que no es espiritual, duele, ¿cierto? Porque no nos va a llevar a ninguna parte. Entonces muchas veces vamos a pedir que se saque la circunstancia, que se evite o que se cambie así la circunstancia, evitando todo proceso, porque no quiero creer que en realidad la circunstancia lo que me va a traer es transformación para mí, que la prueba lo que me está enseñando es a mí y quiere enseñarme a mí. Entonces
muchas veces, como dice la palabra también, vamos con vanas repeticiones y decimos, ay, que se cambie, necesito que cambie porque me está incomodando, que esta situación se acabe, ¿cierto? Pero también es tiempo para, aparte de pedir, oír, dejarnos corregir, dejarnos instruir. Y también estaba pensando que, aparte de lo que les comenté del ejemplo de las redes sociales, siempre va a ser más sensato ante los ojos del hombre su propia opinión, pese a, entonces sí es necesario recordar con quién estamos hablando. La misma figura de la que hablamos con un profesional. Es diferente ir hoy en día a un profesional y decirle, yo creo que tengo tal cosa, a ir, por ejemplo, donde un abogado y uno dice, no, él es autoridad sobre tal cosa. Entonces, como yo voy a exigirle, tengo que estar atento, ¿cierto? Y cuando nos acercamos a una persona en esa posición, uno sabe que tiene más por aprender que incluso por decirle qué hacer. Entonces, no olvidemos que cuando conversamos, hablamos es con nuestro Señor. Dice Santiago capítulo 4 del 1 al 3, porque quiero que vayamos a ver de dónde vienen todas estas cosas, ¿cierto? Por favor, me ayuda a leer, Nelsi. Buenos días. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué problemas identificaste ahí? Bueno, pues que las guerras y los pleitos tienen un origen. Y el escritor pues pregunta de dónde es que vienen, ¿sí? De dónde es que nacen esas condiciones o situaciones. Y dice que pues es de nuestras pasiones, los cuales combaten en nuestros miembros, que codiciamos, que tenemos envidia, que hay una guerra, ¿sí? Interna y que no tenemos lo que deseamos porque no pedimos y pedimos mal además. ¿Y cómo sería pedir mal? No sé, pues ahí dice que para gastar en nuestros deleites. Okay. ¿Qué opina Jenny? Bueno, definitivamente veo que Mario. ahí está haciendo una especificación de cómo provienen bueno, las guerras o los pleitos, ¿cierto? Y esto lo enlaza, bueno, aclara que es algo que está dentro nuestro y lo enlaza con la codicia, pero tu pregunta es, ¿cuántos problemas se ven acá, cierto? Sí, o cuáles con respecto a lo que venimos hablando. Ok, entonces, porque más allá, digamos, de explicar digamos, el versículo o los versículos, es mirar un poco cómo definitivamente el problema es interno, ¿m? Nunca es externo. Y pues sí, hay muchísimos factores acá que influyen y que no nos llevan a donde es. Pero siempre me parece maravilloso que hay una directriz, siempre, ¿no? Porque acá ya lo está diciendo. Pedís mal y no recibís porque pides para vuestros deleites. O sea, lo que tú estabas diciendo hace rato en la oración. Nuestro enfoque en la oración siempre va dirigido según nosotros, lo que deseo, lo que quiero, ¿cierto? No según realmente como estabas diciendo, mirando la autoridad, observando a quién me dirijo. Es muy absurdo realmente, es muy patética una oración de ese tipo, pero lo hacemos todo el tiempo, ¿cierto? Porque podemos sugerir, Señor, mira, yo quisiera, me gusta, pero ¿tú qué piensas? Pero en realidad ya está toda la construcción dentro, que proviene de un proceso que se ha llevado a cabo para llegar allí. Yo la construí total, ¿cierto? De qué quiero, de qué deseo, con qué combato, qué es lo que estoy viendo. Y luego voy con mi cartapacio allá a decirle, bueno, Señor, quiero tal y tal y tal cosa. ¿Y tú qué dices? ¿Cuál es tu voluntad? Pero realmente no solamente que estoy diciendo una frase de cajón, ¿cierto? Sino que mi corazón no está ahí. O sea, no estoy dispuesta a recibir una respuesta diferente a lo que yo ya llevo construido. O sea, es como si me dijera, no, desbarata todo eso, tienes que volver a empezar. No, pero ¿cómo? Es que yo voy en el 5.º piso. O sea, es tanto como eso, es tanto como si yo tengo mi edificación y realmente estoy a punto de culminarla, es decir, bueno, tengo que desbaratar esto y empezar de nuevo. O sea, no puede ser, ¿sí? Pero definitivamente describe lo que hay dentro nuestro o nuestras pasiones, cómo somos y nos movemos, ¿sí? No puedo dar algo diferente a lo que yo le haya abonado, ¿no? Que aboné y eso manifiesta. Entonces, pues digamos que eso que estabas diciendo tú de llegar uno allá y desarmarse, creo que se necesita
primero, mucha humildad, pero segundo, estar dispuesto a derrumbar. Y pues, bueno, ¿cuánto cuesta? Exactamente, ¿no? Y aparte de eso, es un llamado a saber que tampoco es sencillo, porque como decía Ríos en el cuento, yo llevo 20 años haciendo las cosas de esta manera. Ahora usted viene a decirme que no es posible hacerlas, tal vez me conviene hacerlas de tal manera. Sí requiere humildad, lo que hablábamos de la posición del corazón, y creo que cuando se recibe el no, es básicamente una preparación para lo que él quiere. Perdóname, Angie, ¿sabes algo que me parece impresionante de esto que estamos viendo? Hay una parte, digamos, observando desde la parte humana, que somos un poco, como nos volvemos tan confusos en determinado momento, ¿sí? Demasiado confusos. Y nos cuesta tantísimo, digamos, resolver lo que sea, llámese lo que sea, porque yo tengo ya determinado algo. Y hay algo aquí que sí me parece importante decir. Nosotros los seres humanos a veces, así quiera ser cierta, de esta manera, a veces me cuesta, no solo porque sea orgulloso. Hay algo más también ahí que estaba observando, y es que definitivamente el ser humano a veces, por más que quiera, no logra ver, por la misma confusión que tenemos. Nos cuesta mucho trabajo. Entonces eso hace que sea más difícil, digamos, la misma situación de decir, quiero despojarme o quiero desprenderme. No es tanto como decir, bueno, ya, como cuando uno se quita la ropa, ¿no? Ay, esta camisa no me gustó y me la cambio. Bueno, no es tan sencillo, no es tan fácil como a veces uno lo ve como, bueno, entonces voy a cambiar mi forma de orar y listo, se solucionó. No, hay unas cosas de fondo que hay que desestructurar, que no son tan fáciles como cambiar de ropa, ¿sí? Porque sí tiene implicaciones muy, muy amplias. Y de todas maneras, lo que te estoy diciendo es como la parte, digamos, de la psique, ¿sí? Que uno cuando está demasiado confuso, uno da por hecho, esto es así, no es que lo quiera hacer de esta manera, digamos, si fuera usar el término violentamente, no, la persona realmente está convencida de lo que está haciendo, llámese lo que sea, ¿sí? Y ella simplemente quiere un aval, pero desestructurar eso no es tan fácil, porque fíjate el tiempo que ha llevado para llegar a eso, a ese deseo, que básicamente también lo estamos hablando desde, pienso en Eva, ¿sí? Que para ella llegar allá, eso le costó, no fue que eso apareció ahí un momento y te hablaron y listo, no, ¿cierto? Eso lleva un tiempito. Entonces, esto de llegar a la oración con un argumento, no es solamente que yo tenga un deseo que apareció anoche, ¿no? No, o sea, sencillamente traemos unas vivencias y eso cuesta porque es realmente pararse y quitarse las gafas y decir yo quiero ver, y eso me va a costar mirar hacia atrás, qué he construido, qué he hecho, qué es necesario cambiar y más allá de, digamos, de entender mi posición en una relación como esa tan tremenda. Con razón, el Señor siempre dice, sé humilde, manso y humilde, porque sí se necesita despojarse, no solo de una camisa. Listo. Muchas gracias. Entonces, venimos hablando de las cosas que se piden y se piden mal, según los deleites, ¿cierto? Pero es nuestra oportunidad para buscar las herramientas perdidas, como las empezó a perder Ríos, que poco a poco le estaban marcando indicadores de vamos en esta altitud, vamos en esta velocidad, vamos en esta dirección, y se empezaron a perder, ¿cierto? Habla de algo que ya tenía, pero están como apagadas, o lo que tú dices, no querían ver. Entonces, haciendo este estudio pensaba, ok, entonces hay que pedir conforme a la imagen que el Espíritu Santo ya quiere poner en mí, ¿cierto? Ese sería su deseo, hablando de cosas como amor, paz, gozo, paciencia en medio de la situación, benignidad, pero debo decir que principalmente para uno, ¿cierto? Y vamos a ver más ejemplos ahorita más adelante de las situaciones en las que esto no reina en el corazón, y es evidente y sucede como un estorbo, ¿cierto? Lamentablemente estas contiendas que se viven en el ser, más bien en el alma, son visibles en la parte del ser, que es nuestro cuerpo, ¿cierto? Todo lo reciente. Dice el Salmo 32 que llama mucho mi atención, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En otra versión dice, en mi gemir todo el día. Entonces la persona está enferma, aparecen estas dolencias completamente inesperadas que no tienen ni sentido, y no me estoy excluyendo, también me ha sucedido, y esto se convierte como en impulso, no sé si se llama impulso, pero es como esto entre dos personas, que es como lo que yo estoy pidiendo, tratando de quebrantar la voluntad del Señor, casi como hasta que Él caiga.
hasta que se me dé, hasta que sea mi voluntad la que sea victoriosa. Y obviamente eso lleva mucho dolor porque la persona va a estar confundida, frustrada, no entiende y es como si no le contestaran o como si la voluntad de Dios, incluso a través del no o el silencio, se estuviera manifestando como un rechazo, ¿cierto? Entonces, aparentemente, ¿qué pasa dentro de esa cabina donde no pasa nada? O están siendo ignoradas mis peticiones, ¿cierto? Ahora quiero que me sigan, por favor, y vayamos a Primera de Pedro 3:7. Por supuesto, también lo voy a leer en Reina Valera. Entonces, estamos hablando de un contexto, de una carta muy, muy bonita que de hecho estamos estudiando en este momento, en la que Pedro está diciéndole a la comunidad dispersa más o menos unos consejos de cómo se debería vivir y qué deberíamos hacer siendo ya hijos. Entonces, luego de hablarle a las esposas, le dice a los esposos: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que, importantísimo, vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces yo creo que hasta aquí uno dice, ¿cómo así que las oraciones pueden tener estorbo? Teniendo en cuenta el tema que hablamos de comunicación. En NBI, Primera de Pedro 3:7 dice de esta manera: de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, cada uno trate a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, pero ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Quiero que nos vayamos a esta palabra, ¿cierto? El estorbo. Esta palabra etimológicamente se divide en dos: ex y turbate. Este ex habla de algo que está causando afuera algo, ¿cierto? Turbate habla de perturbación, algo que agita hasta generar en la persona una completa confusión, como decía Jenny, algo que causa tanta confusión que expulsa, y diciéndolo en otras maneras, aborta, que desordena tanto este estorbo hasta el punto de impedir. Bíblicamente esta palabra se asocia con que corta el paso, este estorbo, interrumpe, impide el avance. Leyendo esto yo dije, yo no quiero estar en ese estado, o no sé, yo creo que nadie quiere estar en ese estado. Esta mañana, pensando en esto, el Señor me trajo un ejemplo de cómo sería ir en este camino, ¿cierto? Porque gracias a Dios ya estamos en este camino. Y me vino la imagen una minivan, no sé de carros, minivan asumo que es lo que tiene muchas sillitas y lleva muchos participantes. Entonces en esa minivan vamos nosotros, ¿cierto? Que ya vamos a cierto destino, eso no nos lo van a quitar. Pero en esa minivan, como hay tantos puesticos, yo le he permitido el acceso a otras cosas, dándome cuenta conscientemente o sin darme cuenta. Entonces, como estamos bien latinoamericanos, hoy quisiera quitarle la capucha a las cosas, algunas de las cosas que logramos identificar a través de los siguientes versos, que están causando esta turbate, esta perturbación, esta confusión, y no permite ir hacia allá de la mejor manera. Entonces, vamos a dar ejemplos del Antiguo Testamento y ejemplos del Nuevo Testamento con el fin de entender lo importante de estos estorbos. Salmo 66, en Reina Valera, del 16 al 19. Dice: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho en mi alma, ¿cierto? Hablamos del lugar en el que se está haciendo pues el trabajo, ahora hoy en día traspasándolo a este lado del puente. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Pero quiero que escuchen lo siguiente y por favor que lo estén leyendo en sus Biblias. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, ¿cierto? Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mis súplicas. Igualmente, Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 59. Lo voy a leer en diferentes pasajes, por favor, ténganme un poquito de paciencia y si puede ir siguiendo la lectura. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperábamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como a ciegos y andamos a tientas como sin ojos.
Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y vio Jehová, y es sagrado a sus ojos, porque pereció el derecho. Estoy hablando del antes y cerrando con el antes. Quiero que me ayude Nelcy, porfa, leyendo Proverbios 28, capítulo 28, versículo 9. 28:9. Dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Cómo? ¿Cómo dice que es la oración del que aparta su oído? Abominable. En otra versión en NBI dice, Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Y en otra versión, que la tengo apuntada, pero no recuerdo cuál fue la que encontré, dice, Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. ¿Cierto? Esto para que nos vaya hablando de cuáles son estos encapuchados que yo tengo en la minivan que tal vez no conozco, pero necesito conocer, ¿cierto? Y nuestra esperanza, ahora en este punto quiero que veamos, por favor, Nubis, ¿estás ahí? Sí, ¿cuál? Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, ¿a cuáles oye? Al que es temeroso de Dios Exactamente. y hace su voluntad. Y hace su voluntad. Entonces, para hacer su voluntad, pues necesitamos conocer a aquel verbo que se hizo carne, ¿cierto? Para poder cada día entender cómo es que puedo llegar a ser igual de eficaz a aquel copiloto que jamás había perdido la dirección, que jamás perdió la visibilidad. Y aún así, sin embargo, lo especial de esto es que no nos obliga a elegirlo, ¿cierto? A tomar sus propias, a tomar X decisión, porque él respeta los procesos, como hablaba Jenny, y el paso a paso en el que va la persona. Pero ese copiloto al cual nosotros seguimos ya recorrió, ya apareció, obedeció y salió victorioso, y está a la espera de que podamos escuchar lo que tiene para contarnos, para salvar nuestra alma, para transformarla. José Gabriel. Pues quería decir que cuando leímos los pasajes del Antiguo Testamento, pues pensaba que en el Antiguo Testamento todo era como un poquito más complicado en cuanto a la ley, ¿no? Y en la relación con el Señor. Entonces decía, bueno, si yo no cumplo la ley, pues el Señor no me escucha, no oye mi voz. Pero entonces ahora que vas a Juan 9:31, lo dice textualmente y estamos ya como en el Nuevo Testamento. Entonces sí me parece que es demasiado importante, bueno, y sobre todo confrontante el hecho de que dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero dice, pero si alguno es temeroso de Dios y además hace su voluntad, a ese oye. O sea, no es solo temeroso de Dios, sino y hace su voluntad, a ese oye. Entonces estaba pensando mucho cómo lo relacionamos con la oración que se obstaculiza. ¿Cómo era la palabra? Sí, que se interrumpe o se estorba. Ok, sí, me pareció. Que tiene estorbo. Gracias. Teniendo en cuenta esto que acaba de decir mi esposo, quiero que vayamos a Hebreos 10, del 19 al 22, en Reina Valera también. Hebreos 10, del 19 al 22. Y dice así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y además dice vivo, que es que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Preste mucha atención, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Me llama mucho la atención en plena certidumbre de fe, porque hay pasajeros de la minivan que yo necesito sacar, pero hay pasajeros que a la minivan yo necesito poner, ¿cierto? Y conforme a lo que les acabo de expresar, quiero ir a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, por favor, Felipe. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Muchas gracias. Nelcy, por favor, Mateo 21, del 21 al 22. Dice, respondiendo Jesús, les dijo, de cierto os digo que si tuvieseis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Sigue, por favor.
Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Dice, y todo lo que pidieres, dudando un poquito en tu corazón, lo recibiréis. No, Como dice, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. y no digo que sea sencillo, ¿no? Pero al parecer otro de los delincuentes que se ha metido a la minivan es la incredulidad, ¿cierto? ¿Qué dice de su pueblo cuando fue y no pudo hacer muchos milagros? Que no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad de ellos. Este es uno de los estorbos, porque está el Señor con todo su poder queriendo obrar, pero pues no encuentra fe, ¿verdad? Pero en contraste, hay un ejemplo muy bonito también en la Biblia, no lo busquemos, solo pensemos en que el centurión va y le dice al Señor Jesús, tú solamente di la palabra para que mi criado se sane, que yo también soy hombre que entiende la autoridad y será sanado. Y dice el Señor Jesús, de cierto os digo que ni en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho, ¿cierto? En otro de los evangelios, según lo que leyó Nelson, habla exactamente de lo mismo, de Marcos 11, del 22 al 25, y dice, respondió Jesús y les dijo, tened fe en mí, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, les será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero entonces hay otro encapuchado que no lo va a revelar y dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra algo, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Porque enlazar las dos cosas, ¿no? Que era lo que hablábamos el otro día. Ya casi para finalizar, me causó mucha curiosidad en qué momento, pues por supuesto después de la caída, el hombre normalmente ora. ¿En qué momento? En un principio había una comunicación directa, ¿cierto? Y los estudiosos hablan de que el primer momento en el que nuevamente se vuelve a orar es en Génesis 4:26. Como ustedes saben, Caín mata a Abel, le nace otro hijito a Eva, el cual Eva llama Set, porque pues es como el reemplazo de su hijito Abel, el cual fue matado por su hermano, y a este lo voy a leer tal cual. Y a Set también le nació un hijo, y su nombre es Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Según los estudiosos, este es el momento en el que nuevamente se empieza a hablar con él, pero entonces él nos está diciendo en el mismo verso que hay un hijito, ¿cierto? Que es producto de Set, y Enos, que es el nombre que Set le pone a su hijo, nos habla de fragilidad humana, que eso significaba en el hebreo, de mortalidad, de entendimiento, de una dependencia total frente a su Dios, y se habla de que puede ser el inicio de una adoración formal, metafóricamente, ¿cierto? Y quiero que José me ayude a leer Santiago 5:16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué impresionante que hable de una oración que es eficaz, o sea, por ende sabemos que hay una oración que no está siendo eficaz, pero estamos hablando del mismo justo, ¿cierto? Eficaz en griego es energes, que significa que es activa, que tiene que producir un efecto, que va a actuar a través del poder. Y por supuesto, ¿en qué otra parte vemos esta eficacia, ¿cierto? Cuando se conoce, Hebreos 4:12, me refiero a la persona. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Para mí esto resume todo lo que hemos visto hoy. Y quiero que cerremos, ya les voy a dar paso a algunos hermanos para que me digan qué entendieron de la enseñanza del día de hoy, a trabajar en el significado, la dimensión, la importancia de lo que hacemos constantemente, ¿cierto? Les hablaba yo que es como tener un pase, un acceso directo, una membresía que costó muchísimo, una que fue pagada por un precio muy, muy alto para ya poder estar en este lugar. Y quiero recordarles que este lugar es un lugar llenísimo de atributos,
como es su inmensidad, dones, tesoros, regalos, enseñanza, sabiduría, pero mi invitación es que podamos conocerlo y dimensionarlo tanto que podamos ir a Él y no nos conformemos con poquito, con mirar según nuestros ojos consideren, según nuestra emoción lo vea necesario. Y ¿saben qué me recordó el Señor? Que me dio mucha esperanza. Romanos 8, del 26 al 27, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y obviamente me hizo enamorar más de mi padre, pensar en que él absolutamente está en todo, piensa en todo, más de lo que yo me puedo imaginar. Y realmente si uno hace el ejercicio de imaginárselo, mientras usted está orando y teniendo esta disposición, mientras a veces se ora por las coronas que caen de la mesa, Él está ayudándonos a pedir como conviene. Esto me dice, como dice el mismo Señor, jamás estaremos solos de principio. Con esto quería terminar y darles muchas gracias. No sé si alguien quiere opinar algo. Dale, Jenny. Bueno, yo quisiera leer un pasaje que me parece bastante interesante. Bueno, hay varios. Creo que, si me permiten, quisiera leer 3 versículos. Hoy en Mateo, yo lo quiero leer en Marcos 11, cuando está, él maldijo la higuera y los discípulos pasan, ¿cierto? Al otro día y ven la higuera que se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dice, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces mira lo que le responde el Señor. Dice, Jesús les dijo, tened fe en Dios. Y esto solamente me parece, es decir, cuando uno ve el relato, que aquí dice, bueno, yo solamente te digo que si tú le dices a este monte, quítate y échate en el mar y no dudares en tu corazón, si no creyeres, será hecho lo que dices. Entonces pensaba en que empieza diciendo tener fe en Dios. No se trata tanto de lo que decimos ni cómo lo decimos, ¿cierto? Sino eso, porque todo el tiempo lo que has leído en esta mañana está enlazado con la voluntad. Y entonces por eso quiero leer otra escritura que está en Juan 6. Dice así, permíteme un segundo, Juan 6:40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. También pensaba en la escritura de Santiago 1. Dice, si tú pides algo y dudas, no creas que vas a recibir, ¿cierto? Porque es como la ola del mar, no sé qué. O sea, no creas que vas a recibir, o sea, la duda no tiene cabida acá. Pero me parece impresionante en que no se trata solamente de cómo se hace la oración, cómo se diga, porque eso que tú acabaste de leer de Romanos es espectacular, porque Él es el que nos guía a hacer una oración eficaz que definitivamente tiene que estar basada en la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios específicamente está hablando de creer en el que Él ha enviado, porque dice el que ve al Hijo y cree en Él, es imposible que tú puedas creer en alguien que tú no has visto, ¿sí? Porque la palabra se ve y se oye, entonces es imposible. Entonces pensaba en eso, en que tal vez no son las formas, ¿no? Uno siempre piensa una oración eficaz, entonces si uso la palabra, si repito tantos versículos, si lo hago así, si lo hago así, entonces como que pensamos en cómo es la manera, pero desde tal vez cómo pronunciamos o cuánto tiempo, no sé qué otros factores se nos puedan meter allí, que pensamos que se trata, no sé si lo hice en ayuno, si tal vez hice una oración, no sé con qué de pronto enlacemos el eficaz, porque pues nosotros somos expertos en eso, nos gusta que nos den el paso 1, el paso 2, el paso 3, y quizás sí tenemos resuelta la cosa y de pronto así ya sabemos cómo es que es, pero cuando la Escritura dice que el Espíritu Santo sí hace oraciones de acuerdo a la voluntad, es porque claramente es el único que conoce al Padre, según dice la Escritura. Definitivo, esto se trata de una relación, de una comunión, más allá de tener unas formas, ¿no? Como yo lo hago si es correcto, como lo hace Pepito, o así, o funcionó de esta manera, o a veces hay simplemente oraciones tan simples como sé sano, y fue tan eficaz, ¿sí? No es ni siquiera la expresión tan, no sé, tan relevante o rembombante o tal vez tan elocuente, ¿cierto? Como una expresión de esa. Levántate, Lázaro, que era lo que sabía él, que entendía para hacer esas oraciones eficaces. Y que sabemos nosotros del Padre, cómo lo vemos, que a veces dudamos. Y entonces, pues obviamente la oración ya no resulta eficaz, porque puse ahí una barrera inmensa que no permite.
¿Mm? Entonces creo que es más de ajustar esa comunión, de verdad decir cuánta convicción tengo de lo que Él es, cuánto sé de verdad de cómo es Él, más allá de oír, de recitar, de saberse de Génesis, Apocalipsis. Creo que pensar o escudriñar un poco más acerca de cuál es la voluntad de Él, creo que nos daría muchas luces, mucho más, para entender lo simple que puede ser, como cuando ese centurión, como lo citabas, que vio el centurión para decir solo di la palabra, ¿sí? Que entendía que frente a quien estaba, al que Él había enviado, y solo tú di la palabra porque tú traes la potestad, tú traes la autoridad para eso, solo dila. Yo lo conozco porque yo soy un centurión. Entonces, él estaba parado no en qué tipo de oración iba a hacer o si lo llevaba a la casa, ¿cierto? Sino que impresionante. Dice, yo también soy un hombre bajo autoridad, que le estaba diciendo a él, sé que tú también estás bajo autoridad y sé que tú eres el enviado, por tanto puedes dar la palabra y mi siervo sanará, no necesitas ni siquiera ir allí. Entonces creo que la cosa cambiaría mucho en nuestra forma de orar, en nuestras convicciones, ¿no? Muchas gracias. Alex y Cata, creo. Sí, sí. Dale. Bueno, ¿qué me deja después de esta reflexión del cuento que usted dio, cierto? Primero, tú vas a una cita bíblica que es Mateo, donde habla de una relación prácticamente que está restaurada a través del Hijo. Porque para yo poder pedir, tengo que tener una relación. Tiene que haber una relación construida, basada, que puedo relacionarme, que Él me va a escuchar y que yo también puedo estar atento. Es una relación bilateral, ¿cierto? Y me gusta porque ahí empiezan a mostrar de que yo tengo una relación con Dios, o sea, de que yo necesito esa relación, o sea, que tú me estás aterrizando a que yo tengo una parte espiritual y que en esa parte espiritual yo le debo de poner mucha atención, ¿sí? Tanto de que a veces no sabemos relacionarnos. Esa relación que a veces no tenemos, de pronto la hacemos de una manera muy egoísta o la hacemos de una manera orgullosa o la hacemos sin base a entender con quién me estoy relacionando, ¿cierto? Y Jesús me muestra a través de su escritura cómo él vivía esa relación con el Padre, ¿cierto? Veo ahí el amor, la piedad, hacer la voluntad de Dios, la obediencia. Me muestra características donde dependencia, debo de seguir ese paso a paso, ¿cierto? O sea, esa vida de él me enseña cómo lo debo hacer. Obviamente el día a día me hace tener esa confianza de cómo hacerlo, ¿cierto? Yo relacionando. Pero hay unas cositas también que me gustaron, que pasa que a veces mi entender me puede jugar una mala pasada, ¿sí? El tiempo, como dijo aquí el piloto, yo llevo 20 años, este tema lo sé absolutamente y a veces nos pasa que hacemos daño a través de ese cuestionamiento. Varias citas que, por ejemplo, Gálatas 6:13 dice, si alguno se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña, ¿sí? Yo debo estar basado en lo que dice Dios. Por ejemplo, dice, no seáis sabio en vuestra propia opinión, dice Romanos 2. No entender que hay cositas en mí, tengo un espíritu, tengo un alma, unos pensamientos y unas emociones, una voluntad que me pueden estar jugando malas pasadas y que tengo que estar construyéndolo bajo una reflexión, bajo una conciencia, ¿cierto? Para no cometer de pronto dañar. Lo que me gusta de la historia también, que quiero, es lo que dice Fernández, salvar vidas. Lo más importante es esa vida y esa alma, no tener la razón, el tema no es quién tiene la razón, o sea, el tema no era que el piloto tenía la razón o que Fernández tenía la razón, es que hay otras personas, primero, que es el juego de una persona, que es el juego de un alma y juego de una vida, de una persona que está compartiendo, puede ser relaciones laborales, puede ser mi esposa mismo, cómo trato yo a mi esposa, y es algo que nosotros venimos trabajando fuerte, porque yo no puedo mi esposa maltratarla o porque tengo una razón cogerla, no, porque es un ser, tiene un alma y la debo de cuidar. Y Dios me enseña todo esto y es tan hermoso que Él me lleva ese paso a paso, no pensando en mí, sino pensando en qué quiere Dios realmente. También ya para terminar, perdóname, es que a veces me emociono mucho. Esto de verdad es una enseñanza muy enriquecida, muy, muy rica, que también me reflexiona a
muchas cosas, pero a veces no podemos, cuando la palabra habla de temeroso, no está hablando de que el hombre tenga temor de Dios, sino quién es Dios a través del Señor Jesucristo. Yo voy a aprender eso y a través de eso, pues ejerzo voluntariamente una obediencia a Dios, porque a veces digo, no, es que tengo yo miedo, no es que Dios, no sé qué, Adán tenía miedo, era por un tema de pecado, no porque Dios no quería relacionarse con su creación, pero a veces malinterpretamos y la palabra me lleva a una verdad que a veces me puede doler cuando tú empiezas a mostrar en Santiago, pues es una palabra fuerte, ¿no? Y uno dice, uy, miro un espejo y yo digo, uy, ¿cómo me está dando de duro, Dios? Pero ¿qué es lo que me está queriendo decir? ¿Será que tengo algo adentro que tengo que meditar, que tengo que reflexionar, que debo de amar? Porque esto no se basa de teoría realmente. Esto se basa realmente es de amar, y el amor no se basa que yo tengo la razón o que yo voy a maltratar. Yo debo escuchar, debo de preguntar al ser humano, y a veces cuestionamos tan fácil que nos podemos perder el rumbo, y tanto que dice que nuestras oraciones pueden ser estorbadas por esa misma situación y no podemos perder. Cristo es el camino y siempre va a ser el camino. No hay otro camino, no somos nosotros, es Él guiándonos y nosotros siguiéndolo en obediencia y en amor. Gracias, Angie. Muchas gracias. Ahora sí, Jackie. Buenos días. Gracias, Angie, por esta palabra tan bonita. Realmente te da orgullo, todo, como toda la palabra. Pero hay unas que llegan más que otras, ¿cierto? Hay unas que uno dice, pucha, esto es directo a mi corazón. Y comienzas con un relato tan bello, o sea, un relato bellísimo. Además que lo leíste de una forma tan tranquila que va llegando y empieza a llegar y empieza a inundar el corazón de uno para luego introducirnos en la palabra frente a lo que estorba mi oración, frente a lo que estorba. Todas las cosas que pueden hacer el estorbo, como por ejemplo la vanidad, el creerme que yo le puedo pedir a Dios lo que yo ya en mi corazón quiero que Él me dé, sin tener en cuenta su voluntad, como el que va al médico, que me ha pasado, y pidiéndole al médico que me mande lo que no es en la sabiduría del médico correcto, y eso se llama vanidad, o sea, eso se llama, no sé qué otra palabra se me viene a la cabeza, pero es esa estorbo que hay, o como el que pide sin creer, sin realmente creer, el que habla con Dios sin creerle por muchas cosas. Pero se me vino a la mente esta palabra tan bella que está en Marcos 9:29, 9:24, que habla acerca del Señor que lleva a su muchacho que está endemoniado, y le dice en el 23, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y me parece maravilloso que le pregunte que si ayuda a mi incredulidad. O sea, es maravilloso porque él realmente ya había manifestado que él creía. Realmente hay incredulidad ahí. Él realmente creía en lo que Jesús podía hacer. Y me parece hermoso porque también leíamos una palabra frente a que pido sin creer. Y obviamente sin creer en Él, sin creer en lo que Jesús ha hecho o ha vivido o está conmigo. Entonces, nada, o sea, yo siento que hoy es maravilloso como tú introdujiste y luego por donde nos llevaste para entender cuáles son todas esas barreras, todas esas cosas que estorban mi relación con el Señor, mi relación con el Señor. ¿No? Solamente eso, Angie, gracias. A ti, Nancy, y luego Nini. Bueno, me parece muy linda pues, la introducción que hiciste y me llevó pues a mirarla desde dos puntos, podría decir, o dos formas. Y uno, pues lógicamente sí es la parte mía en relación con qué tanto o qué tan dispuesto tengo mi corazón para que el Señor, pues para escucharlo, ¿no? Porque pues Dios siempre está dispuesto y está ahí esperando que yo realmente le permita, y siempre va a ser pues oportuno, eficaz y todo en todo lo que en mi necesidad. Entonces, como decía Jenny, yo decía que miraba que tan tremendo es tener una creencia, porque basado en mi creencia, si yo realmente, y mirando que lógicamente vamos en los procesos, ¿no? Entonces, tomaba como la situación de Caín y Abel, mirando lo que es pues como una alegoría en cuanto a los pensamientos. Y realmente sí, si yo realmente no decido
tomar por cierto lo que Dios dice, pues siempre va a estar implícita la fe, en creer que realmente esa palabra o ese pensamiento que es correcto y perfecto es la verdad y es lo que realmente me puede transformar. Pues siempre persistiré y permaneceré en mi error, como lo hizo Caín. Y también, pues, es capaz de matar a ese pensamiento bueno. Y lógicamente, basado en eso, pues, mi oración siempre va a ser, pues, equivocada, estorbada, yo qué sé. Entonces, ese, pues, es como mi aporte, lo que me deja hoy. Muchas gracias. Gracias, Nelcy. Nubia y cierra José Gabriel. Estaba pensando en no hablando del Señor Jesucristo, sino de la personalidad de Ríos y de Fernández. Entonces, yo dije, yo soy Ríos. Entonces, José Gabriel Fernández. Porque yo dije, porque Fernández es muy equilibrado. Entonces yo decía, se parece más al Señor. O sea, sus decisiones más prudentes, perseverante, o sea, ahí. En cambio el otro, pues, yo soy orgulloso, yo ni siquiera me humillo, ¿sí? Bueno, pero no quieren decir eso porque en Juan dice, bueno, varias partes, el que cree en el nombre de mi Hijo, pues permanece en mí o hace mi voluntad. El que permanece en mí hace mi voluntad y lo que pida en el nombre del Señor, pues eso recibirá, pida lo que sea. Bueno, entonces yo decía, bueno, entonces, ¿qué debo? No pido como mis propios deleites o qué es lo que debo pedir, ¿cierto? Y entonces en otro lado dice, pues el que pide el Espíritu Santo lo recibirá. En 1 Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto, acá está la clave, sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. O sea, de los que ya tenemos el Espíritu Santo, pues no debería ser difícil ser como Fernández. Pero yo decía, bueno, entonces, ¿por qué uno sigue siendo así? Acelerado o como sea, yo tengo la razón, o yo hago así, o yo sé más, o lo que sea, o discusiones bobas, o lo que tiene uno en la mente. Ay, no, yo no puedo, yo no soy capaz. Y no, usted tiene la mente de Cristo, ¿a quién le creemos más? Y vienen esos pensamientos que, ¿verdad? Hablamos con nosotros mismos. Y sí, y el diablo es útil y esa es la forma de operar. Ay, usted no sirve para nada, usted no puede. Pero eso es mentira. Yo tengo la mente de Cristo. Y de verdad es como meditar en eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no como una muletilla, sino verdad, es que es todo, es que ya lo hizo, es que si el Espíritu Santo permanece en mí y está en mí, si se puede, yo lo puedo hacer, porque Él está en mí, porque verdad lo creo. Pero entonces hay que luchar, eso, pues perseverar, creo que es la palabra, en eso, en meditar las Escrituras y ponerlas en obra, porque eso es adorar al Padre. Gracias. Desde nuestra. ¿Y José? Bueno, estaba pensando mucho en que siempre une mucho la oración eficaz, o bueno, que el Señor escuche la oración, lo une mucho con los mandamientos, ¿no? En el Antiguo Testamento con la ley, tal vez, y ya en el Nuevo Testamento con los mandamientos. Pero entonces estaba pensando qué son los mandamientos, porque siento que es algo que uno tiene que tener muy claro para que no, esa oración y esa comunicación con el Señor no se vea como un imposible. Estos son, digamos, como lo que yo pienso a raíz de esta hermosa enseñanza, ¿sí? Entonces, los mandamientos podrían verse como amar, perdonar y escuchar, que si nos vamos al ejemplo de Ríos y Fernández, serían como nuestros mandos de control. Estaba pensando mucho en por qué nosotros vamos siempre a la razón, como lo hizo Ríos, y no a la dependencia que tenemos de, por ejemplo, de Ríos, en este caso de los mandos de control. Entonces, esta es nuestra dependencia en Dios, ¿no? Alex hablaba de amar a la esposa o el trabajo de la esposa con el respeto hacia su esposo, pero esto no se basa como un criterio propio, como la de Ríos, sino que es la dirección que Dios nos da como ese instrumento de vivir como la vida conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Por ejemplo, pensaba mucho en Caín también. Caín se esforzó mucho para llevar su sacrificio y realmente decía que su sacrificio era grande, o sea, que eran frutos grandes, que eran cosas con mucho esfuerzo. Pero eso no es suficiente porque no se trata de lo que yo perciba como algo bueno o lo que yo perciba como que se están haciendo las cosas bien, como lo percibía Ríos. Ríos dijo, pues es que yo tengo experiencia, yo tengo conocimiento, pues, o sea, yo
de qué más dependo si no es de lo que yo conozco. Y por eso la oración es diferente cuando entendemos qué es lo que quiere Dios para nuestra vida. Por eso es que la oración es diferente cuando ya no voy mediante mi razón, cuando mi oración no es, Señor, no veo nada bueno a mi alrededor, no veo nada bueno hacia mi futuro, no está pasando nada bueno en mi vida. Y la oración cuando yo conozco y entiendo que Dios es mi sostén, mi soporte, mi todo. Yo veo los mandamientos como una decisión. Por ejemplo, amar no es por emoción, respetar no es por emoción, perdonar no es por emoción, que tan bien me siento con respecto a esto, sino es la decisión de escuchar a Dios. Y esta decisión me va a permitir tener una relación muy profunda con el Señor. Tanto que el Señor Jesús desafiaba todas las lógicas, sanar enfermos, caminar sobre el agua, pero cualquiera que se basa en su lógica dice, bueno, pero es que él era poderoso y eso, pero si uno se remite al estudio de la palabra y uno se da cuenta que el Señor Jesús mantenía más orando que otra cosa, o sea, todo el tiempo estaba orando. Entonces me parece muy hermosa esta enseñanza porque siento que de manera personal mi ego, mi raciocinio, la evidencia de lo que veo hace que no pueda, o sea, que haya un estorbo en mi oración con Dios, pero veo al Señor Jesús y literalmente dar un paso dependía de lo que en oración el Señor le había dicho y eso cambia todo. Entonces, le doy gracias al Señor por esta enseñanza y por mi esposa, que es mi esposa. Muchas gracias a todos, que tengan un fin de semana muy bonito y que disfruten.